Hablemos de Bitcoin, pero el día de hoy os quiero mostrar métricas un poquito más a largo plazo. Cómo habría funcionado y cómo se está desarrollando el reset que habríamos tenido, tanto en Bitcoin como en el resto de altcoins, que como habíamos hablado hace un par de semanas, señores, el problema con Bitcoin que había tenido es que en su bajada resetearon gran parte de todo lo que había mal, ese open interest, ese funding rate, ese apalancamiento, ese FOMO, y la segunda pata bajista que tuvimos, pues reseteaban a todas las altcoins. Vamos a ver ya, después de prácticamente una semana, qué habría ocurrido con todas estas métricas, cómo estaría el reset, teniendo en cuenta, señores, y aquí importante que hemos tenido nuestro reset y nos encontramos bastante más arriba en comparación a cuando habríamos hecho esta liquidación. Al final el precio se ha comportado de una manera positiva después de que todo el apalancamiento, todo el FOMO habría salido del mercado. No sin antes comentar lo que tenemos que ver a nivel de corto plazo. Bitcoin se encuentra más o menos en la misma zona que se encontraba ayer, 106.000, 107.000, no habríamos tenido una subida significativa. Y lo que tenemos que tener ahora mismo en cuenta es ese pequeño gap que se nos habría quedado justo por la parte baja, la zona de los 103, 104.000, que si cayese esta zona y cerrase el gap, pues sinceramente yo pienso que no pondría en peligro el movimiento. Más que nada, señores, porque desde que empezaba el movimiento alcista en los 95.000 dólares hasta los 108.000, donde se encuentra ahora, la bajada no equivaldría ni al 50% de todo el movimiento, lo cual bastante bien para pensar en un retroceso a nivel de corto plazo. Pero el día de hoy no vamos a hablar a nivel del retroceso de corto plazo, eso lo vimos en el vídeo de ayer, que hay que tener en cuenta con este gap. Hoy vamos a ver un poquito más a largo plazo, tampoco voy a decir largo plazo de 2 meses o 3 meses, sino largo plazo de lo que sería para unas cuantas semanas. ¿Cómo habría funcionado este reset que tenemos? Porque tenemos diferentes métricas que hay que tener en cuenta. Número uno, empezamos por el apalancamiento. Recordar, la manera de saber que hay FOMO en el mercado son por dos principales métricas. El apalancamiento que tenemos dentro de los mercados de futuros, que nos indica cuánta gente se habría metido y cuánta gente está apalancada. Y el número dos, y el más importante, el que mejor lo indica, ese funding rate. ¿Cuánto sesgo hay en el apartado de futuros? Lo vamos a ver en el día de hoy. ¿Y qué tenemos, señores? Número uno, el apalancamiento en estas zonas cotas altas. Es un apalancamiento alto, que ya habría provocado ese mechazo tan grande que veíamos la última vez, con esa liquidación, ese reset del que estábamos hablando. ¿Qué veíamos? Pues que el apalancamiento se absolutamente desplomaba, tiraban el precio desde los 105.000 hasta los 90.000 dólares en un solo mechazo para sacar a todo el apalancamiento. ¿Qué es lo que tenemos ahora, señores? El precio de Bitcoin se encuentra un poco por encima de la zona de máximos. Tampoco vamos a decir que se encuentre un montón por encima, se encuentra un 2-3% por encima. ¿Y qué es lo que tenemos? Un apalancamiento, que sí, es un poco alto, pero si lo vemos en comparativa al momento de las liquidaciones que ha habido, a los momentos de parones, aún tenemos algo de margen, aún tenemos algo de posible subida para estar en ese nivel de apalancamiento tan alto. También recordar una cosa, si al final acabamos teniendo esa bajada a los 102.000, 103.000 dólares para rellenar el gap del que estamos hablando, posiblemente todo este apalancamiento desaparezca. Es que estamos viendo, señores, de que mini mechazos, como hemos tenido estos últimos días, habrían acabado ya con este apalancamiento. Estamos viendo como pequeñitas velas bajistas, pequeñitas velas alcistas, estarían liquidando gran parte de todos los futuros que se habrían abierto. Obviamente queda un poquito por bajar hasta la zona de los 200.000 contratos aproximadamente, esta zona que estamos viendo por aquí de cotas, pero, señores, ¿qué es lo que queremos hablar el día de hoy? ¿Qué habría pasado con el reset? ¿Cómo estamos funcionando después de ya más de una semana con este reset? Pues primera métrica, ¿qué es lo que tenemos? Algo más positivo. Señores, el precio se encuentra más arriba y el open interest se encuentra más abajo. ¿Qué quiere decir, señores? Que aunque el precio ha subido, el apalancamiento desde el apartado de futuros no. Esa es la parte positiva de todo el reset que habríamos tenido. El reset de todo ese apalancamiento, ese movimiento hasta los 90.000 dólares que tuvimos y el posterior movimiento de liquidación que tuvimos por parte de las altcoins, que aquí no se puede demostrar de una manera muy bestia, pero sabéis a lo que me refiero, habría hecho su función. Es que lo estamos viendo ahora mismo por pantalla. Tenemos máximos históricos, tenemos movimientos por encima de la anterior vez y el apalancamiento se encontraría bastante más abajo que esa última vez. Tampoco vamos a decir que estarían unos mínimos, pero no podemos esperar subir a máximos sin que haya un poquito de apalancamiento. El siguiente indicador que tenemos que ver es el funding rate. Ese reset que habría que nos marca mucho más claramente cuando tenemos un apalancamiento muy alto, cuando el FOMO está totalmente desmedido. Porque recordar, el funding rate es la diferencia entre futuros y spot. Si está muy alto significa que hay una gran discrepancia, que el spot no quiere comprar tanto como estaría comprando por el apartado de futuros. ¿Y qué es lo que vemos, señores? Pues miradlo vosotros mismos por pantalla. Llevaríamos un par de días e incluso algún toque ya anterior, pero sobre todo a partir de ese inicio de diciembre, hasta el 9 de diciembre,
con un apalancamiento, un funding rate totalmente desmedido. Es que esto era movimiento de FOMO que sobre todo teníamos en casi todas las altcoins. Vemos como por ejemplo BTC solamente lo tenía durante unas cuantas horas, algún movimiento iluminado por adelante y por atrás, pero que no era tan grave en Bitcoin. Pero si es verdad, lo estamos viendo todos, que habría ocurrido con el resto de altcoins. El resto de altcoins habría sufrido este funding rate de una manera más aguda y habría durado pues desde principios de diciembre hasta el 9 de diciembre, un poquito más de una semana. ¿Y qué es lo que tenemos en el día de hoy? ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo cuando vemos este gráfico? Pues yo creo, señores, que se ve perfectamente. El reset que habríamos tenido habría funcionado perfecto. Este tipo de movimientos son los que necesitamos para tener un movimiento limpio a niveles más altos. No podemos tener máximos históricos, no podemos romper zonas muy importantes si el mercado se está encontrando así. Si es que mirar cómo estaba el mercado. Estaba totalmente apalancado, no tenía sentido. En cambio, ahora mismo estamos haciendo máximos históricos y mirar cómo se encuentra todo el mercado. Si os dais cuenta, ninguno supera el 20% anual. Todos están cerca del 10%, incluso algunas monedas por debajo de ese 10%. Aquí, por ejemplo, tenemos a Bitcoin y Ethereum con un 11 y un 12,67. Este es el verdadero reset. ¿Y sabéis qué es lo más bueno de todo esto? ¿Sabéis qué es lo más positivo de esta métrica? Que este funding rate que estamos viendo, esos niveles tan bajos que nos llaman tan la atención, es en máximos históricos. La última vez que llegábamos a máximos, que era esos inicios de diciembre que hemos visto, el apalancamiento estaba desbordado. Era necesario un movimiento liquidatorio. Ahora nos encontramos por encima de esos niveles de principio de diciembre y por el contrario, ya no hay FOMO. A ver, hay FOMO, la gente está alcista, no me malinterpretéis, pero sí que es verdad que ya no hay tanto apalancamiento desde los futuros, lo cual nos indica una clara tendencia para las próximas semanas, un claro comportamiento de que cualquier tipo de subida que ocurra es totalmente posible. ¿Por qué? Porque no tenemos open interest tan grande como antes, no tenemos funding rate tampoco en unos niveles que llamen la atención o que alarmen al precio. Y a eso hay que sumarle otra pequeñita cosa más. Y en este caso estamos hablando de las barreras del spot. ¿Os acordáis todos vosotros de esas barreras que se nos hacían muy grandes, sobre todo en la zona de los $100.000? Y que rápidamente rompían con ese movimiento que posteriormente teníamos las liquidaciones. Pues mirar cómo se habría estado comportando durante las últimas semanas, que no lo hemos traído, no me he puesto a mirar este gráfico, pero es que incluso cuando tuvimos el movimiento liquidatorio por parte de las altcoins, recordar, tenemos aquí el 5 de diciembre que fue el de Bitcoin y aquí tenemos el 9-10 de diciembre que fue el de las altcoins. ¿Y qué es lo que podemos llegar a observar? Que no querían que el precio bajase. Mirar cómo rápidamente se torcía. Y cómo el spot intentaba mantener demanda, esa barrera que nos encontramos en la zona de los $95.000 para hacer que el precio no bajase. Esa es la realidad que tenemos. Demanda en el precio en la zona de los $95.000 y dando la vuelta a todo este movimiento de gran apalancamiento por la parte alta, que no es apalancamiento, sino órdenes de spot por la parte alta en comparación al otro lado. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo esto? Otra vez en las mismas. Estamos más arriba que la anterior vez. No solamente es que estamos arriba, es que prácticamente no hay órdenes. Es que prácticamente no tenemos nada en comparación a las grandes barreras que teníamos anteriormente. Y la única barrera importante que tenemos, que por llamarlo importante, pero tampoco sería muy grande, sería una pequeñita que nos estamos encontrando en los $110.000. Esto es lo que estamos viendo ahora mismo en el mercado. Tenemos Open Interest, que nos está marcando nuevos mínimos, mientras que el precio hace nuevos máximos. Tenemos el Funding Rate, que no habría respondido. Estamos hablando de que aquí en máximos tenemos un 10% anualizado y cuando nos encontramos en esta parte de máximos teníamos un 90% anualizado. Hemos despejado prácticamente un por 9 en apalancamiento en los futuros. Habríamos compensado y acercado el funding rate, esos futuros a spot. Y no solamente todo eso, sino que aparte, por el otro lado, en el apartado del spot, empiezan a poner barreras a la que el precio baja en cualquier momento. La verdad, si pensamos para las próximas semanas, ya podemos ver si hay un retroceso a cortoplacista. Cuando tengamos la decisión de los tipos de interés mañana, que al crear un poquito de volatilidad podrían intentar coger ese gap. Entendamos una cosa, a nivel de métricas, para las próximas semanas, está todo despejado y todo tiene una increíble pinta. Y es que yo os quiero poner el precio de Bitcoin de esta manera, en modo en línea, para que no tenga en cuenta las mechas, solamente tenga en cuenta los cierres de la vela. Podemos ponerlo si queréis en 4 horas si a alguna persona se le hace más interesante, pero quiero que veamos el patrón que estamos viendo ahora mismo a nivel en líneas.
¿vale? Para que no tengamos en cuenta esas mechas. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿No os recuerda algo? Porque a mí sinceramente sí me recuerda algo. En todo momento, señores, estamos teniendo máximos y mínimos ascendentes. Estamos haciendo un canal alcista después de haber venido un pumpeo. Vamos a volver a repetir eso. Venimos de un movimiento alcista y hacemos un canal con máximos y mínimos cada vez más arriba. ¿No os recuerda algo? Pues esto es en gráfico diario, gráfico de 4 horas. Pero esto mismo estábamos viendo en el inicio del pump que teníamos por parte de Bitcoin, pero en este caso nos tenemos que acercar a gráfico de 1 hora o incluso gráfico de 15 minutos, dependiendo de cuál queráis ver. Señores, la misma historia de siempre. Tenemos un pump, cuando saltamos de los $70.000, el precio poco a poco empieza a hacer un canal alcista en el que tanto máximos como mínimos van siendo cada vez más altos y luego el precio vuelve a pumpear hacia arriba. Es un patrón de continuación de tendencia que ya hemos tenido en otras ocasiones. Aquí, si nos acercamos, ¿vale, señores? Nos podríamos poner en 15 minutos y tendríamos exactamente el mismo gráfico. Si vemos exactamente lo mismo, tenemos una tendencia alcista con máximos cada vez más alcistas, venimos de un pump y tenemos otro pump. Es un patrón de continuación de tendencia. ¿Y sabéis qué es lo extraño? Que estos dos ejemplos que os acabo de poner, miradlo aquí, estamos en gráfico de 15 minutos, en el cual se llegan a observar este tipo de patrones, pero en gráficos cortos. Ahora mismo el que estamos viendo por parte de Bitcoin en la actualidad, señores, sería gráfico de 4 horas o incluso gráfico de un día. El movimiento puede llegar a ser incluso aún más grande. Y en todo momento lo está respetando. Está haciendo este canal alcista después de haber venido de un pump con máximos y mínimos más alcistas. Esto, señores, en todos los lados que lo podéis llegar a estudiar a nivel de análisis técnico, es un patrón de continuación de tendencia. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Que entre medias de este patrón de tendencia que estamos viendo, entre medias de todo este movimiento, pues han dicho, oye, vamos a liquidar a todo el mundo. Vamos a resetear las métricas para que esa continuación de tendencia de la que estemos hablando no tengamos ningún problema para seguir subiéndola. Y es que este mechazo de liquidación que hemos visto por prácticamente todos los mercados, tanto Bitcoin, altcoins, en todos los exchanges, si nos acercamos al gap de la CME, si nos acercamos a la CME, no lo habrían ni notado. Podemos ver en modo vela, sin tener que ponerlo en modo línea, exactamente lo mismo. Esa tendencia alcista, ese canal alcista, después de haber venido de un pump. Mucho cuidado en las próximas semanas, porque aunque a nivel de cortoplacista podríamos llegar a rellenar este gap que tenemos, justo en la noticia que tenemos mañana, porque al haber noticia, pues el precio se mueve muy loco y a lo mejor tenemos ese movimiento para rellenar el gap que tenemos justo aquí y aparte, a lo mejor acabar con bastante apalancamiento del que se nos habría creado. Pero señores, pensar no solamente gráfico de un día, no penséis de aquí para mañana. Pensar de aquí para un par de semanas, 2, 3 semanas. Gráficas reseteadas, Open Interest reseteado, Funding Rate reseteado, patrón de continuación, el spot ya empieza a proteger niveles bajos. Yo creo que está todo perfectamente preparado para que el movimiento continúe. Lo que habrá que ver es qué demonios ocurre en Navidad, porque ya lo comentamos en el vídeo anterior, el precio no se mueve mucho, intenta moverse poco, o al menos en los días claves intenta no hacer nada, porque en Estados Unidos es fiesta. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!